Buenas noches, compañero y profesora. En este caso, mi persona es la compañera Keila Sánchez. Vamos a exponer sobre el parásito Eimera. Primero que nada, comencemos con la historia. El parásito fue observado por primera vez en 1891 por dos investigadores franceses. El parásito recibió el nombre de Coccidium tenebrium primeramente, después fue cambiado a Eimeria tenebrium. En las fechas de 1929 a 1932 se describió por primera vez que no era solo una especie, sino que eran varias. Y para finales de 1942 se completó al menos una lista con 7 especies definitivas. A lo largo de lo que ha pasado el tiempo, esto se ha alargado, entonces para cuando se hable de la especie en sí, siempre se va a poner Eimera sp. En lo que es la epidemiología, se dice que es un parásito que está extendido a nivel mundial y que principalmente afecta a los animales. Tiene una preferencia, ¿verdad?, por lo que serían animales de una temprana edad, jóvenes. Los bovinos adultos son portadores asintomáticos y ellos se infectan por la ingesta de ooquistes. La gravedad, ¿verdad?, depende de la cantidad de ooquistes ingeridos y para que se presente un cuadro clínico por dicho parásito, pues se necesita que se tenga una gran cantidad de ooquistes dentro del organismo. En lo que sería la taxonomía, es un parásito coccidio de la familia Eimeridae. Coexiste con aves y mamíferos domésticos, pertenece al reino protista, eh, posee un filo apicomplexa, superfilo de alveolata y es de orden Eucoccidiarida. Bueno, en lo que sería la morfología del esporozoito, tiene un complejo apical, ¿verdad?, que es el que ayuda a la hora de penetrar lo que es la célula y demás. Igual, vacuola, aparato de Golgi, vesículas en general. En este caso, se presentan dos tipos de ooquistes. Primeramente tenemos el ooquiste no esperulado, que es un ooquiste muy simple, compuesto por el cuerpo polar y esporante. Y tenemos también el ooquiste esperulado, que ya es un ooquiste más complejo, por decirlo de cierta forma, el cual tiene los esporozoitos, membrana externa, membrana interna, cuerpo polar, cuerpo residual, esporoplastos. Entonces es muy fácil reconocer la diferencia de uno a otro. Voy a hacerle la palabra a mi compañera Keila para que ella les explique en mayor detalle lo que es el ciclo de vida. Buenas noches, profesora y compañeros. Ahora les voy a hablar acerca del ciclo de vida de la Eimeria. Bueno, primeramente el ooquiste no esporulado se elimina por las heces hasta alcanzar la capacidad infectante. El proceso inicia con la ingestión de ooquistes esporulados sobre los que actúan las bilis y tripsina, liberando los esporozoitos que invaden el epitelio del intestino delgado. Luego empieza a redondearse y a formar el trofozoito. En la mayoría de las especies, el desarrollo tiene lugar por encima del núcleo de la célula epitelial, pero en raras ocasiones es intranuclear. Eh,
Los parásitos se dividen esquizogónicamente originando los esquizontes. Y los macroesquizontes o esquizontes contienen miles de merozoitos que invaden las nuevas células. Y por último, los merozoitos de segunda generación se originan mediante la forma sexual, que es la gametogonia, los gametocitos o gamontes. La gametonia es la fase del ciclo responsable de la virulencia. Ahora les voy a hablar acerca de la patogénesis. Eso se debe a la destrucción de las células epiteliales en distintas partes del intestino, lo cual depende del número de quistes ingeridos, del potencial de producción de la especie implicada, del efecto de la superpoblación y la localización exacta de los parásitos. Así que las especies que se desarrollan subepitelialmente provocan lesiones más graves, generalmente hemorragias que las que parasitan las células epiteliales. Ahora el cuadro clínico. Esto causa debilidad, dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea con heces amarillo verdosas y olor acre. En la coccidiosis aguda, disentería roja. La diarrea también se acompaña de tenesmo, pérdida de peso, anemia y emaciación e infecciones secundarias, especialmente neumonía. En la fase aguda puede durar de 3 a 4 días. Si los animales no mueren, en 7 o 10 días se recuperan lentamente. Y ahora por último, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Bueno, para el diagnóstico se observa mediante el microscopio la mucosa intestinal. El examen de laboratorio es el examen de laboratorio más importante, consiste en identificar y determinar la cantidad de ooquistes por gramos de heces mediante la técnica de flotación centrifugada. Ahora, el tratamiento. Se utilizan medicamentos tales como los coccidiostatos y coccidiácidas, los cuales disminuyen la carga parasitaria de los animales tratados. Y en la prevención, la infección por coccidia se puede reducir minimizando los factores de estrés y mejorando las medidas de higiene. Muchas gracias.